webinar que hemos preparado con la Comisión de Comunicaciones y Cultura Digital de la CLAR, la interacción de la vida religiosa en la sociedad de la información y las comunicaciones, desafíos y perspectivas. Este webinar que hacemos hoy de forma abierta para la vida religiosa, las familias carismáticas que peregrinan en América Latina y el Caribe, es la última sesión de nuestro curso virtual de comunicación, nuevos lenguajes y narrativas digitales para la vida religiosa. Hemos caminado durante 5 meses en esta formación y bueno, queremos ahora también entrar en un modo jubilar, preparando nuestro corazón para el jubileo de la iglesia en general y el jubileo del mundo de las comunicaciones, que es el primer jubileo con el que la iglesia da apertura a este año jubilar. Hoy tenemos 2 invitados especiales que nos van a compartir algunos desafíos, perspectivas de esta comunicación digital en la vida religiosa en el mundo y sobre todo en nuestro continente, América Latina y el Caribe. Antes de continuar, damos la palabra a la hermana Daniela Canavina, argentina, secretaria general de la CLAR, que nos va a dar unas palabras de apertura. Bueno, muy buenos días, gracias Davis. Buenos días, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este seminario, la interacción de la vida religiosa en la sociedad de la información y las comunicaciones, desafíos y perspectivas, organizado por la Comisión de Comunicación y Cultura Digital de la CLAR, a quienes les agradecemos enormemente toda la apuesta que han realizado en este tiempo, y agradezco también la presencia de nuestros invitados, especialmente a Monseñor Lucio Ruiz, del Dicasterio para las Comunicaciones. Es una alegría poder tenerte aquí con nosotros en esta parcela del mundo, en este continente tan querido también para ti. Me gustaría, para iniciar, traer el numeral 85 del Instrumentum Laboris que nos está preparando para la próxima asamblea de octubre, cuando dice que no podemos pasar por alto la difusión de la cultura del entorno digital, especialmente entre los jóvenes, porque afecta radicalmente a su experiencia y concepción del espacio y del tiempo, así como a su forma de vivir las actividades de todo tipo, las comunicaciones y las relaciones, e incluso la fe. Y no es casualidad que en la primera sesión se afirme que la cultura digital no es tanto un área distinta de la misión, cuanto una dimensión crucial del testimonio de la Iglesia. Ciertamente que esta dinámica de la sociedad y de la cultura piden a la Iglesia que vuelva a reflexionar sobre el sentido de su propia dimensión local con vistas al bien de la misión. Y creo que en este punto podemos anclar el tema de este webinar, es decir, nuestra incidencia, nuestro impacto en la realidad, en la sociedad de la información y de las comunicaciones. Y tenemos que atender, por cierto, todos, como vida consagrada, este gran desafío de la misión. Por eso, en esta mañana y para algunos esta tarde, les auguro un buen trabajo y gracias por ser parte de esta reflexión. Ojalá que cada vez estemos más a la altura y que podamos ofrecer un trabajo de calidad, pero también que ayude a fortalecer la fe y a impactar positivamente en nuestras distintas realidades. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, hermana Daniela, por el saludo, por estar con nosotros en este webinar que nos sigue desafiando, ¿no? La comunicación va rápidamente trayéndonos tendencias, aplicaciones, conexiones diferentes. Y por eso creamos este espacio con la comisión, justamente para reflexionar cómo podemos interactuar en el continente digital como vida religiosa que peregrina en ese continente. Voy a dar la palabra a nuestro primer invitado, Monseñor Lucio Ruiz. Él es el secretario del Dicasterio para las Comunicaciones, es argentino, pero actualmente está en Bosnia, desde Bosnia en Europa, está conectado con nosotros. Él nos va a compartir algunos desafíos y perspectivas, retos de las y los misioneros digitales
y cómo la iglesia está escuchando al pueblo de Dios a través y en el continente digital. Bienvenido, Monseñor Lucio, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, ¿no? En los distintos lugares del mundo. Realmente es una alegría muy grande de poder participar en este ciclo de conferencias, de encuentros, mucho más con el mundo religioso que, que para mí, bueno, no para la iglesia, pero digo, para mí personalmente siempre fue muy importante en mi vocación y mi relación con muchos de ustedes es muy cercana, ¿no? Eh, y en toda mi vida sacerdotal, la relación con los religiosos fue muy estrecha y por eso estar con ustedes realmente me llena tanto de alegría. Gracias de corazón por esta invitación. Espero darle algunas pequeñas luces desde, digamos, nuestro trabajo en el dicasterio para que, bueno, puedan meditar, puedan reflexionar y les pueda ayudar en la hermosa misión que cada día tienen como religiosos que penetran las fibras de todo el mundo. Muchas gracias por la misión que siempre hacen. Eh, a ver, perdón. Un segundito que... El tema que los invito a que reflexionemos es la iglesia en la cultura digital, un desafío misionero. Ya no se trata Ya no se trata solamente de usar, dice Francisco en la Christus Vivit, de usar los instrumentos de comunicación, sino de vivir en una cultura ampliamente digitalizada, que afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y de espacio, la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo, el modo de comunicar, de aprender, de informarse y de entrar en relación con los demás. Fuertísima esta meditación del Papa. Y eso nos lleva a un primer punto, el mensaje en la historia, que es un desafío de inculturación. Hoy como iglesia nos encontramos en un proceso que nace de la convocatoria de Papa Francisco, que toda la iglesia se ponga en escucha. Que tengamos la valentía de descubrir la carne sufriente de Cristo en el hermano y que seamos todos en primera persona buenos samaritanos. Que curen las heridas de la historia con el amor salvador y redentor de Jesús. A partir de esta convocatoria, todos debemos ponernos en actitud de escucha y de discernimiento, de diálogo espiritual, de samaritanización, salir y encontrar la carne sufriente del hermano. Samaritación de nuestra cultura, entrando en primera persona a llevar la ternura y la misericordia de Jesús, que son las que sanan las heridas del hombre y de la mujer de hoy. Por esto, que es tan importante, quisiera compartir con ustedes en este breve tiempo que tenemos algunas ideas que creo que están a la base del proceso en todo el mundo, ¿no? De diversas maneras, con diversos tiempos, con tantas vocaciones, carismas y misiones. La iglesia está buscando realmente de realizar justamente para cumplir siempre el mandato de ir hasta los confines del mundo, llevando el mensaje de Jesús. Esto debe resonar fuertemente en nuestros corazones, ¿no? La atención al contexto sociocultural surge del hecho que la encarnación es el evento, la ley y el criterio para anunciar el Evangelio. No es algo periférico, es evento, ley y criterio. Es decir, el hologos arsegeneto, el verbo se hizo carne, se convierte también en una dinámica para la evangelización. Es decir, que marca esencialmente toda la vida de la iglesia. Y nos recuerda de manera permanente que la encarnación del verbo en la vida debe estar también en
todo proceso evangelizador que hacemos y en la historia de cada persona. Tenemos que siempre hacer presente nuevamente, encarnando el verbo en nuestra historia. Esto exige que la Iglesia en cada tiempo y en cada cultura haga presente al verbo para que siempre el verbo habite en medio de nosotros. Es un enorme desafío, porque lo que sucedió, ¿no?, tiene que seguir sucediendo y somos nosotros ahora los que hacemos carne, ¿no?, el verbo en la historia. La Gaudium et Spes dice, el propio verbo encarnado quiso participar de la vida social humana, reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del hombre, evocando las relaciones más comunes de la vida social y sirviéndose del lenguaje y las imágenes de la vida diaria. Es una encarnación real lo que ha hecho y lo que debemos hacer. Hay un fenómeno determinante que a mí me gusta muchísimo, ¿no?, meditarlo siempre, y es Pentecostés. ¿Por qué? Antes de la llegada del Espíritu, ¿no?, leemos en Juan 20, los apóstoles estaban encerrados con miedo. Dos elementos importantes. Encerrados, estaban juntos, estaban reunidos, estaban con la Madre de Jesús, estaban rezando, ¿no?, pero estaban encerrados y estaban con miedo. La llegada del Espíritu abre el cenáculo y ellos salen a predicar y la gente, atraída por el ruido, escuchan la predicación del querigma y la novedad, digamos, grandísima es que lo escuchan en su propia lengua y los entienden. Acá también encontramos elementos importantes, porque si antes eran encerrados y con miedo, ahora encontramos que ellos predican y la gente les entiende. Al miedo se contrapone el coraje de la predicación, al estar encerrados se contrapone el salir y al entenderse solo entre ellos se contrapone el los escuchaban en su propia lengua y los entendían. Este es el fenómeno de la presencia del Espíritu, superación del Babel, que ocurre por la unidad, o sea, la separación de Babel. Ahora se contrapone la unidad en el único mensaje, el querigma, el resucitado, la vida, ¿no? Y la iglesia predica y la gente entiende en su lengua materna, ¿no?, su lengua de origen. La gente entiende. Es importante comprender los dos elementos. Predicaban y ellos predicaban y los entendían. Es decir, no basta solamente predicar. Nos deben entender. Nos deben entender en la lengua de ellos. Nos deben entender. ¿Cuántas veces nos olvidamos de esto? Pensemos en nuestras homilías, ¿no?, en nuestra predicación, pensemos en nuestras aulas de catequesis, ¿no? Predicamos y nos entienden. Que nos entiendan es un signo de la presencia del Espíritu. No podemos acontentarnos solo con predicar. Debemos inculturar la predicación para que pueda ser entendida en la lengua de la gente. Este es el gran fenómeno de la Iglesia siempre. Caminar en la historia, encarnar el mensaje, predicar el querigma y ser entendidos, habitando las distintas culturas. Por eso Pentecostés nos da la dinámica de la iglesia misionera. Abrir las puertas, salir del encierro, superar el miedo, tener el coraje de anunciar y ser entendidos. Y ser entendidos. Estas son las pruebas de la presencia del Espíritu. Esta ha sido siempre la dinámica de la iglesia misionera.
salir, abrir, predicar, ir a los confines de la tierra, también a los confines existenciales y ser entendidos. La gente tiene que entender el mensaje para que les llegue al corazón y para que lo puedan vivir, para que les llene la alegría de este anuncio: el Señor está resucitado. Por esto, los procesos de inculturación son necesarios para establecer un diálogo efectivo con cada cultura y así poder identificar las necesidades de cada entorno. En nuestro caso, lo que estamos tratando ahora, debemos tener en cuenta la realidad digital y comunicativa en general, ¿no?, que configura la cultura que nos toca vivir. Esto no, porque lo digital no son simplemente instrumentos, sino que es nuestra cultura. Es una cultura, la nuestra. Nos dice el documento hacia una plena presencia del Dicasterio de la Comunicación, ¿no? En cualquier caso, nuestra cultura es ahora una cultura digital. Para superar la vieja dicotomía entre digital y cara a cara, algunos ya no hablan de online frente a offline, sino solo de on-life, uniendo la vida humana y social en sus diversas expresiones, ya sean estas en espacios digitales o físicos. Y esto nos lleva a un segundo punto de nuestra meditación. La iglesia, entonces, en la cultura digital, un desafío misionero. Teniendo en cuenta que el 68% de la población mundial se encuentra sumergido en la cultura digital, ¿no? 5.440 millones de personas utilizan teléfonos móviles y con 168 millones de nuevos usuarios solo en los últimos 12 meses, ¿no? 4.500 millones de personas están en las redes sociales. Y teniendo en cuenta que estamos todos involucrados en esta dinámica de alguna manera, es evidente que este nuevo entorno social y existencial se convierte en una cuestión de y para toda la iglesia. No es cuestión solo de un grupo, de los especialistas, de los que le gustan, del grupito, digamos, que tiene que hacer comunicación. Es un problema de la iglesia porque es la cultura la que hablamos. A mí me gusta siempre decir, el problema comunicativo no es del grupo que se llama comunicación, de la congregación, de la parroquia, de la diócesis, de lo que sea. Es un problema de todos. Cada cura que predica una homilía tiene que tener el problema comunicativo porque está comunicando el evangelio y lo tiene que hacer a esta cultura. Por lo tanto, con la dinámica, con la lógica, con el lenguaje de los que están escuchando. Cada catequista, cada religioso o religiosa que está predicando tiene que tener esta problemática porque comunicación, ¿no?, es exactamente esa predicación del querigma y nos tienen que entender. Para toda la iglesia, no solo un grupo, movimiento, institución. Esto presenta desafíos dada la vertiginosidad de los cambios y la urgencia para responder a esta realidad. Para esto es necesario modificar nuestra perspectiva con un cambio del pensamiento. Tenemos que pasar de una manera de concebir la comunicación desde la tecnología a el querigma. ¿Por qué? Porque la comunicación no es una actividad de la iglesia, sino su esencia. La iglesia nace de un acto comunicativo de Dios y el mandato que recibe es un mandato comunicativo. Vayan y anuncien el evangelio. Evangelión, buena noticia, noticia. Por eso se hace esencial cambiar nuestra manera de entender la cuestión comunicativa. Es necesario volver a los orígenes. Es necesario volver a la esencia teológica de lo que para nosotros es nuestro acto constitutivo. Por eso, pasar de tecnología a querigma cambia todo. Porque la tecnología es una actividad, el querigma es esencia. La tecnología es para especialistas, el querigma nos involucra a todos.
La tecnología mira a producir algo, producto. El querigma lo involucra todo. La tecnología se usa a veces, muchas, pero a veces. El querigma se vive siempre. Y esto nos lleva a un ulterior pasaje, es decir, pasar de nuestra visión de comunicación, de instrumento, a cultura. Es tan normal ver cómo en la iglesia reducimos la comprensión y el utilizo de todo lo que nos viene de la cultura digital como algo que nos ayuda a hacer mejor lo que hacíamos. Pero no comprendemos que en realidad, allá afuera, en el mundo, en la cultura, con los mismos instrumentos se hacen cosas diversas, se hacen cosas nuevas. No es una ayuda para hacer siempre lo mismo. Por eso es importante comprender que no basta digitalizar la pastoral, que sería poner en formato digital, ¿no? Lo que hacemos, la misa, el rosario, las conferencias, las clases, ¿no? Que está bien, hay que hacerlo, pero no basta. Necesitamos inventar la pastoral digital, que significa salir misioneramente en el lenguaje, en los tiempos, en la dinámica de ellos, de los que están lejos, para ir a buscarlos. Tenemos que ir a ese lugar donde están ellos, para encontrarlos y hablarle en su lengua, con nuestro mensaje, pero en su lengua, ¿no? Para que nos entiendan, para que también ellos se enamoren, para que también ellos reciban el mensaje. Es misionero, es un primer anuncio. Es cierto que es débil, que tiene un montón de problemas, todo esto es todo verdad. Pero el primer anuncio, como San Pablo, bajó el Areópago, se buscó un lugarcito donde había, ¿no?, un Dios todavía no conocido y dijo, no se puso a criticar todos los dioses ni los problemas de los paganos. Le dijo, de este Dios desconocido les hablo yo. O sea, aprovechó ese pedacito que se abría en la cultura para entrar por ahí. Eso debemos hacer nosotros. Entonces nos surge una pregunta. Si es así, ¿no? ¿Por qué todavía en la iglesia, ¿no? ¿Por qué la iglesia no termina de reconocer y asumir la cultura digital como un espacio de evangelización y de misión? Yo diría que este fenómeno se puede deber a que todavía no se ha superado la visión instrumental de lo digital. Esto lo podemos verificar permanentemente porque la mentalidad sigue siendo siempre la de utilizar lo digital, instrumentos, ¿no? Los instrumentos son digitales y son muy instrumentos. Y solo sirven solo como instrumentos para los avisos parroquiales, la promoción de las actividades y en el mejor de los casos para difundir el magisterio, preparar las homilías, las charlas, las lecciones, las conferencias, pero siempre un instrumento. Fíjense que ya Juan Pablo II decía, ¿no?, hace 30 años de esto, ¿no? No basta usar los medios para difundir el mensaje cristiano y el magisterio de la iglesia, sino que hace falta integrar el mismo mensaje en la nueva cultura. Pero más frecuentemente nos acompaña respecto de lo digital un juicio negativo, crítico, permeado por el temor y las amenazas o la superficialidad, al considerar lo digital como espacios de ocio, asociándolo solamente a actividades recreativas o de juego, o considerando como un espacio para la pérdida de tiempo. Y se piensa que su lenguaje es frívolo, ligero, incapaz de generar una comunicación válida, incapaz de ser un puente para encontrar la persona y ser un lugar para transmitir el mensaje. Por eso, volvemos a nuestra afirmación, es necesario pasar de instrumento a cultura, porque la herramienta se usa, la cultura se habita. La herramienta sirve para uno mismo, la cultura se comparte con los demás. El instrumento mira al objeto, la cultura entiende de espacio y de tiempo. El instrumento se utiliza, la cultura se evangeliza
la iglesia sin cultura y la persona se encuentra y se misiona. Qué importante es este cambio de visión de instrumento a cultura, a espacio. Fíjense que mientras la iglesia no haga este pasaje de instrumento a cultura, no podremos hacer una verdadera pastoral en la era digital porque quedará simplemente reducida a una pastoral que usa el digital para realizar un camino paralelo, mientras el mundo vive sumergido en una realidad diversa. Necesitamos hacer un paso de inteligencia y de corazón para volver como iglesia a comprender el cambio cultural que estamos viviendo, viendo las cosas positivas y las que no lo son para poder redimirlas, como hizo siempre la iglesia en todas las culturas. No caigamos en reduccionismos culturales como las tan conocidas diferencias entre realidad real y realidad virtual. Nuestra realidad es una realidad mixta, compuesta. Es nuestra cultura. Todos estamos con nuestros celulares en las manos y trabajamos y hablamos y mandamos mensajes y compartimos. Es una realidad mixta. Leemos de nuevo en Hacia una plena presencia, ¿no? La reflexión nuestra del dicasterio, que dice: mucho más allá del simple acto de utilizar las redes sociales como herramienta, vivimos en un ecosistema formado en su núcleo por la experiencia, perdón, el núcleo por la experiencia del compartir social. Nos dirigimos a las redes sociales en busca de pertenencia y afirmación, convirtiéndolas en un espacio vital donde ocurre la comunicación de valores y convicciones fundamentales. Qué importante entender lo que pasa ahí. No puede ser solo un instrumento donde hay un espacio vital donde ocurre la comunicación de valores y convicciones fundamentales. Hay un lenguaje, una dinámica y un modo propio de la cultura actual que estamos llamados a asumir como iglesia para llevar Cristo al hombre y a la mujer de hoy. Papa Benedicto nos decía: el mundo de la comunicación afecta a todo el universo cultural, social y espiritual de la persona humana. Si los nuevos lenguajes tienen impacto sobre el modo de pensar y de vivir, esto atañe también, de alguna forma, al mundo de la fe, a su inteligencia y expresión. Nos lo decía el Papa Teólogo. O sea, qué importante, ¿no? A este punto surge necesaria la necesidad de mover nuestra mirada hacia la misión. Porque si la cultura es nueva y esta cultura va habitada, entonces la cultura va misionada. Y acá les presento la hermosura de lo que fue el documento de síntesis de la última asamblea sinodal. Ahora nos vamos hacia la segunda, pero ahora volvemos a la primera. La síntesis tiene 20 capítulos. De los 20 capítulos, hay uno, el capítulo 17, dedicado todo a esta cuestión. ¿Y saben cómo nos ha llamado el sínodo? La misión en el ambiente digital. Qué importante el nombre que le pusieron, porque no dijeron las actividades de la iglesia en el ambiente digital. Lo llamaron misión, lo que significa que han colocado, ¿no?, esta acción de la iglesia dentro del grande flujo misionero de toda la iglesia de siempre, que nace de la Trinidad. Como el Padre ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Vayan y prediquen el Evangelio. Y de ahí inicia todo el flujo de los apóstoles, de los grandes santos y mártires que han dado su vida con coraje, creatividad, aprendiendo de todo para llevar con amor y pasión el mensaje a las nuevas realidades culturales. Llamándolo misión en el ambiente digital, incrusta
la acción de hoy en el ambiente digital, en este flujo, en el flujo de amor, de creación, ¿no? De coraje para salir, ¿no? Para salir, por eso el Papa insiste tanto, iglesia en salida y llevar el mensaje. Dice un pedacito este capítulo 17 que se los recomiendo leerlo porque es muy importante en nuestra comprensión. Fíjense, ¿por qué insisto tanto? Porque es una novedad absoluta en la iglesia. Es la primera vez en la historia que nosotros leemos misión en el ambiente digital. El ambiente digital, antes de esto, no existía. Había muchos misioneros digitales. Hay gente que hace 10, 15 años que está trabajando en las redes, ¿no? Misionando, dando la vida, ayudando, samaritanizando, pero la iglesia institución, nosotros, ¿no? No nos habíamos dado cuenta. No nos habíamos dado cuenta que había una misión y hay misioneros que han amado y han ayudado. El sínodo, escuchando al Espíritu, escuchando a toda la iglesia, escuchando lo que el Espíritu le dice a las iglesias, crea un capítulo, la misión en ambiente digital. Leo un pedacito chiquito, ¿no? Que dice, los misioneros siempre han partido con Cristo hacia nuevas fronteras, precedidos e impulsados por la acción del Espíritu. Hoy nos toca a nosotros, hoy nos toca a nosotros alcanzar la cultura actual en todos los espacios donde las personas buscan sentido y amor, incluyendo sus teléfonos celulares y las tablets. No podemos evangelizar la cultura digital sin haberla comprendido primero. Fíjense que no dice sin aprender a usar los instrumentos, dice comprender la cultura digital. Esta perspectiva plantea la cuestión de la cultura digital en el camino de la gran misión de la Iglesia de siempre y nos enfrenta a lo que significa y ha significado siempre para la Iglesia la misión, como lo podemos verificar en la vida de los grandes santos, misioneros y mártires. ¿Por qué es tan importante este concepto de misión? En primer lugar, por lo que decía, porque inscribe la misión en la cultura digital en el gran flujo misionero de la Iglesia. Y si deseamos comprender y seguir el ejemplo de los santos y mártires que llevaron el Evangelio a las nuevas tierras con valentía y creatividad, debemos también nosotros entender que la misión en el mundo digital es una extensión misionera de la Iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Se trata de una novedad, se trata de algo nuevo. Y el capítulo 17 de la relación es una novedad, porque la comunicación, las redes y todo lo que quieran, ahora pasa a ser una dimensión del testimonio. Pero ahora se abre a más, se abre a una dimensión misionera. Así que la iglesia, que no había pensado antes la comunicación sino en términos de instrumentos, hoy nos la pone como un espacio, como un lugar, donde se puede encontrar el hombre y la mujer de hoy y por lo tanto un nuevo espacio de misión. Concluyo. La cuestión de que las iglesias se vacían, no se puede resolver tocando más fuerte las campanas. Porque el ruido del que habla el Evangelio, ¿no? De ese viento impetuoso que atrae a la gente en el primer Pentecostés, hoy más que nunca es el testimonio de los cristianos en la vida cotidiana. El lenguaje, una vez más, debe ser el nativo de la gente, para que conozcan, para que comprendan, para que vivan enamorados del mensaje del Señor. El desafío misionero no consiste en cómo usar las nuevas tecnologías, sino en cómo habitar el nuevo espacio y contexto existencial. Cómo humanizar esta cultura, cómo hacer presente al Señor. Tenemos esta gran novedad. Nos abrieron un horizonte totalmente nuevo. Sepan que esta novedad nos involucra a todos, porque estamos todos juntos
escribiendo la primera página de una nueva historia misionera de la Iglesia. Es una nueva página del gran libro de la misión de la Iglesia y esta es la misión digital, que no es solamente ir a trabajar a las redes, sino que involucra todo, ¿no? Nuestra predicación, nuestra homilía, nuestra catequesis, nuestro testimonio de vida. Termino con un pequeño videíto de mensaje que dirigió a un grupo de misioneros digitales, Hechos 29, y que quiero compartirlo con ustedes porque es una gran invitación a pensar nuestra vida como misioneros en el mundo digital. Por favor, el videíto. A todos los evangelizadores que están participando en Hechos 29, que es una importante iniciativa para misionar en los ambientes digitales, les mando un afectuoso saludo. Que este encuentro los ayude a sentirse comunidad, como parte de la vida misionera de la Iglesia, que nunca tuvo miedo de ir al encuentro de nuevos horizontes y fronteras, y con creatividad y coraje anuncien la misericordia y la ternura de Dios. Como dije en mi reciente viaje a Canadá, es necesario encontrar nuevos caminos para anunciar el corazón del Evangelio a cuantos todavía no han encontrado a Cristo. Y esto presupone una creatividad pastoral para llegar a las personas allí donde viven, no esperando que vengan allá donde viven, descubriendo ocasiones de escucha, de diálogo y de encuentro. No tengan miedo de equivocarse. No me canso de repetir que prefiero una iglesia lastimada porque sale a las periferias existenciales del mundo que una iglesia enferma porque se queda encerrada en sus pequeñas seguridades. El Señor golpea la puerta para entrar en nosotros, pero ¿cuántas veces golpea la puerta de dentro para que lo dejemos salir? Que la misión que llevan adelante en los espacios digitales esté llena de humanidad, vayan a samaritanear esos ambientes para que la cultura contemporánea pueda conocer a Dios sintiéndolo en ustedes. Vayan, lleven la esperanza de Jesús, especialmente con los más alejados, dándoles razones de su esperanza. Que las palabras vayan acompañadas de la caridad y que la virtualidad fortalezca la presencialidad para que la red genere comunión que haga presente a Jesús en su cultura. Queridos misioneros, les mando mi bendición y no se olviden de rezar por mí. Gracias. Gracias a todos por este momento compartido. Muchas gracias, Monseñor Lucio, por estas luces inspiradoras para nuestro caminar como comunicadores en la iglesia de este continente que tiene grandes desafíos también sociales, culturales, de identidad, de problemas que atraviesan y que abren nuestras heridas. Y con eso que nos has planteado, nos das muchas luces para continuar sosteniendo la esperanza, habitando el continente digital, siendo conscientes de esa tierra santa también que pisamos, cada uno en su periferia, cada uno en su congregación, cada uno con su carisma, cada uno con su realidad. Podemos quedarnos con esta pregunta: ¿por qué todavía la Iglesia no termina de reconocer y asumir a la cultura digital como un espacio de evangelización y de misión? Que nos haga eco esta pregunta que nos plantea Monseñor Lucio, para que al final de este webinar podamos también interactuar con Monseñor Lucio y también con nuestra siguiente invitada. Doy paso a mi compañero Luis Mario, que nos va a presentar a la siguiente expositora, que nos va a compartir también un tema muy interesante de la cultura digital en nuestra forma de vida consagrada, en nuestra forma laical, en nuestro trabajo comunicativo
habitando ese territorio y ese ambiente digital. Bueno, entonces ahora vamos a tener la presentación y participación de nuestra querida hermana Diana Herrera, que ella nos hablará un poco sobre la comunicación y la identidad junto a la llegada de los nuevos comportamientos a nivel de las comunicaciones. Entonces, le damos paso a la hermana Diana para que nos comparta un poquito sobre esta ponencia. Bienvenida, hermana Diana. Bueno, muchas gracias Luis, David, Monseñor Lucio, hermana Daniela y a todos los participantes de este curso, quienes nos han venido acompañando en estos meses. Yo quiero retomar un poquitico algunas frases de la hermana Daniela y de Monseñor Lucio para poder hablar sobre la comunicación, identidad y los nuevos comportamientos, sobre todo dentro de este ámbito de la vida consagrada. Y nos decían, no podemos pasar por alto la difusión de la cultura digital. ¿Por qué? Porque la cultura digital es la misión y el testimonio de la iglesia, pero una iglesia en dinamismo, en continua salida. Una iglesia que abre espacios, que vence los miedos, que escucha, que entiende y que hace de la predicación de la buena nueva un día a día de testimonio, de salida, de encuentro. Y sobre todo una palabra clave que se repitió en varias ocasiones, de escucha. Y es aquí donde vamos a empezar estos 30 minutos para hablar qué tiene que ver esto con la comunicación, nuestra identidad y nuestros nuevos comportamientos. Yo les propongo hoy trabajar a partir de 3 temáticas. La primera, ¿qué es comunicación? Segundo, ¿cómo se cruza con la identidad de la vida religiosa? Y cuáles son nuestros comportamientos. Pero iniciemos un poquito recordando lo que nos decía Antonio Espadada, un jesuita, en el año 2014, en su libro Ciberteología, que lo compartimos en alguna de las sesiones. Él nos dice, pensar la fe es necesario hoy, pensar la fe en tiempos de red. Estos son tiempos de renovación misionera y pastoral, de búsqueda de nuevos caminos para anunciar esa buena noticia de Jesucristo. Sobre todo es la búsqueda, la creatividad en donde nos empezamos a unir, empezamos a recrear nuestros discursos, nuestras narrativas para hacer llegar ese mensaje del Evangelio. Y es ahí donde podemos nosotros entender un poco la comunicación, pero la comunicación como una propuesta de interacción a partir de 4 principios: la escucha, el compartir, la vivencia y el sueño. Hoy en día es necesario saber escuchar, reconocer la existencia del otro, sus historias, sus realidades, sus dolores. Pero también es necesario compartir, reconocer e intercambiar experiencias, conocimientos, saberes para construir una sociedad solidaria y sobre todo en tiempos de red para tejer solidaridad. A esto también le sumamos que es necesario saber vivir, pero vivir en armonía, en complementariedad, a partir de la convivencia, de la diversidad, de la riqueza de nuestros carismas a servicio de los otros. Y ahí es donde nosotros podemos hablar que es necesario también comprender la comunicación como ese saber soñar, en donde defendemos nuestra identidad religiosa, nuestra identidad personal, también carismática, y crecemos en la interculturalidad. Desde estos 4 principios nosotros podemos hablar que la comunicación empieza un ciclo circular de creación de diálogos horizontales participativos, en donde se reconoce el medio ambiente, y lo pudimos ver en diferentes sesiones de este curso, en donde reconocemos la cultura, la sociedad, la creatividad en medio de un ambiente sociopolítico, pero sobre todo en donde crecemos en espiritualidad, en ese encuentro personal con Dios, con el Evangelio. Entonces también podemos decir que la comunicación es un área de interés social que requiere identificar y formar liderazgos, nuevos liderazgos como alternativas de reconstrucción, y sobre todo de reconstrucción ¿de qué? De nuestro mensaje evangelizador. Es una búsqueda de alternativas en donde la comunicación digital aparece como una opción válida para fortalecer identidades, generar autonomía, fortalecer la interacción, crear aprendizajes colaborativos. Y ahí quiero recordar algo de lo que nos decía Monseñor Lucio.
La comunicación digital empieza a ser ese espacio de predicación de diferentes lenguas, de diferentes lenguajes con una misión, hacernos entender, llegar a la gente en sus realidades, en sus contextos, con un mensaje sencillo a través de estos medios nuevos de comunicación. Y también entonces podemos decir que empezamos a crear un aprendizaje, una comunicación colaborativa, en donde la creación de redes se caracteriza por la diversidad e interpretación de lo que estamos transmitiendo, en donde las otras historias, las otras formas de ser, de estar, de pensar, son válidas y se complementan. Y sobre todo en donde en medio de la distancia podemos encontrarnos para crear juntos narrativas, historias, textos. Y ejemplo de esto lo vimos cuando Davis y Luis nos capacitaron acerca de las herramientas de Google, acerca de las herramientas también de Canva y del mismo Zoom. Nos dimos cuenta que podemos crear documentos colaborativos y que ya la distancia no es un obstáculo, que las fronteras también las hemos podido vencer a través de todas estas herramientas digitales. Por lo tanto, también entonces la comunicación termina siendo una forma para construir colaborativamente historias, para replantear la manera también como contamos las cosas y cómo las hacemos llegar desde el sonido, la imagen, el video y diferentes plataformas, con una gran, bueno, sin perder nuestro objetivo, evangelizar. Y es entonces donde la evangelización nos permite empezar a cruzar nuestros saberes, nuestros carismas congregacionales, nuestras experiencias de una manera simultánea. Y ahí nosotros logramos recuperar voces, recuperar historias, aprendizajes, también desaprendizajes, y vamos creando diferentes plataformas. Ejemplo de esto también lo tenemos en Vatican News, en el mismo Comunicar, en las páginas web de muchas de nuestras congregaciones o en los espacios y sitios web de las diferentes conferencias de la vida religiosa en América Latina. Y entonces nosotros en estos sitios aprendemos o apreciamos ese poder transformador de nuestra creatividad, esa atmósfera que también nos va creando un espacio en cierta manera de terapia, de tranquilidad, de serenidad, y en donde se nos va dando una sensación de que cuando trabajamos de manera colaborativa, de una forma colectiva, vamos también teniendo unos valores, y unos valores sobre todo de qué, de la unión, de la alegría, de la armonía. Y es ahí donde también Monseñor Lucio nos invitaba a ver la comunicación como un espacio en donde podemos conjugar el testimonio, la misión, los nuevos carismas, y en donde esos nuevos carismas nos invitan a ver horizontes nuevos, pero un horizonte nuevo en donde prima el encuentro, la escucha, el discernimiento. Y nos decía Monseñor, escuchamos para descubrir el rostro del otro. Escuchamos para ser samaritanos. Escuchamos para cuidar y sanar la herida. Pero sobre todo, la escucha va al lado del discernimiento y de un diálogo en el espíritu. ¿Para qué es ese discernimiento y ese diálogo en el espíritu? Nos lo decía la hermana Daniela. Para fortalecer la fe, para ser incidentes y tener un impacto significativo en la sociedad de hoy. Y eso nosotros lo logramos a través de una comunicación centrada en los orígenes, en el querigma. Un querigma que nos invita a compartir y a ser misioneros. Con esto yo quiero introducir la segunda parte de esta charla. Es cuál es nuestra identidad religiosa. Pero la identidad religiosa a partir de una pregunta. ¿Qué proyecto alternativo de convivencia humana representa la vida religiosa en una sociedad mediática y hasta hace algunos años considerada individualista y de intereses? ¿Cuál es nuestro papel realmente? ¿Qué es lo que vamos a proyectar? ¿Hasta dónde nosotros vamos a dar a conocer y a transmitir en nuestros mensajes comunicativos digitales la fuerza del Evangelio? Entonces, ahí yo digo, la vida religiosa se ha caracterizado por mantener viva la memoria del Evangelio a partir de una experiencia profunda de encuentro, de discernimiento en el espíritu, en donde se abren nuevos caminos y se suscitan nuevas formas de relacionarse con Dios, de discernir los signos de los tiempos,
de articular la oración y la vida, la contemplación y las luchas de la realidad, sobre todo de la gente que está en las fronteras. John Sobrino nos estaba diciendo a partir de nos dice a partir de la metáfora del pozo de Gustavo Gutiérrez, que se empieza a formar un pozo de agua viva y un pozo lleno de fe, de esperanza, de compromiso. Un pozo que desde nuestro ser religioso se va llenando de espiritualidad, de novedad. Y hace poco leía un artículo de Vida Nueva en donde nos estaba diciendo que podemos hablar a través de los medios digitales de la espiritualidad del óvulo de la viuda. ¿Por qué? Porque realmente es muy poco lo que nosotros aún conocemos y estamos explorando de este mundo digital. Para nosotros ha sido una gran sorpresa. Muchos de nosotros ni siquiera saben todavía cómo interactuar y de qué manera vamos a recrear nuestra acción apostólica a través de estos medios. Pero en ese poco que tenemos, nosotros nos estamos entregando. Estamos fortaleciendo nuestras presencias. Estamos dándolo al servicio del otro. Y es ahí donde entonces la cultura de las redes sociales nos puede hacer pensar en ese mensaje valioso del Evangelio en el que nosotros necesitamos dar un aporte valioso. Necesitamos entregarnos desde ese silencio, desde esa paciencia, desde ese constante ir mostrando, ese constante ir aprendiendo, esa constancia en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque todo eso nos lleva a nosotros a parecernos al óvulo de la viuda, a poner en común nuestras fragilidades, nuestras pobrezas, nuestros desaprendizajes y sobre todo a entregarnos por darle sentido a lo que estamos haciendo. Y es ahí donde nuestro sentido espiritual, lo que realmente nos está dando fuerza interior, empieza a conjugarse con la mística y la profecía, en donde se abren los oídos y el clamor, en los oídos y el corazón al clamor de los pobres, de los pequeños, de los oprimidos. Y es donde entonces nosotros hacemos de estos medios digitales un medio de pronunciamiento. Por eso tampoco podemos desligarnos de nuestra acción pastoral en nuestras obras, en nuestros institutos, en nuestras conferencias, porque empezamos a ver cómo estos medios nos pueden permitir llegar a las fronteras y sobre todo mostrar en otros lugares lo que estamos haciendo. Mostrar esas realidades de inculturación de los pueblos indígenas, de los pueblos afros, de esa espiritualidad también por la ecología, esa lucha por la tierra. Entonces nosotros podemos seguir diciendo que sí, que nuestra espiritualidad, que es esa espiritualidad del óvulo de la viuda, nos permite a nosotros retroalimentar nuestra esperanza. Y una esperanza que empieza a conjugarse con el que se puede. Podemos encontrarnos, podemos dar nuevas luces, podemos escuchar. Y empezamos también a cruzar y a tener un diálogo entre fe y cultura. Y es ahí donde nos vemos en la necesidad de educarnos y reeducarnos constantemente en los temas de comunicación, en nuevos lenguajes, en nuevas maneras de estar, en nuevas maneras de escribir, en nuevas maneras de postear, de hacer gráficos, que es lo que nos estaba explicando en alguna de las sesiones Luis, a través de Canva. Es necesario, por lo tanto, superar entonces los conceptos de que los medios de comunicación son solo instrumentos, y nos lo decía Monseñor Lucio, y Davis terminaba volviendo a repetir la pregunta: ¿por qué se convierten en instrumentos? ¿Por qué nos quedamos solo en esa cultura mediática? Y entonces es donde viene nuestra gran tarea. Esa identidad religiosa no la podemos perder en estos medios. Los medios de comunicación son espacios de evangelizar, espacios de fortalecer nuestra misión cristiana, religiosa y congregacional. Y es ahí donde yo quiero ya que pasemos entonces al tercer punto de hoy. El tercer punto de este pequeño compartir es los nuevos comportamientos, que yo he querido llamar más los destellos de identidad de la vida consagrada, pero quiero partir desde una pregunta. ¿Cómo podemos utilizar las herramientas digitales para fortalecer nuestra fe y nuestra comunidad sin perder la esencia de lo que nos define? ¿Cómo estos medios nos llevan a fortalecer ese ser, esa identidad religiosa?
Y quiero que partamos de algo, y es que la vida consagrada intenta siempre y en todo llevar un mensaje de amor, una identidad de encuentro. Y es ahí donde nosotros nos vamos más allá de nuestras realidades y participamos de procesos de inserción, de inculturación, de encarnación. Lo que tiene de bueno la identidad consagrada es que se entiende desde el espíritu. Y el espíritu no excluye, al contrario, es incluyente. El espíritu acoge, perdona. Y es la hora también entonces de identificar nuestra identidad en medio de estos espacios como una luz que ilumina, una luz que también abre nuevos horizontes, una luz que nos permite trabajar ya no de manera individual, sino colectiva, que nos permite interconectarnos y en estos espacios de globalización nos da una nueva experiencia de trabajo colaborativo, una nueva experiencia de entrar en una mentalidad más dinámica, menos estática, menos rígida y en donde desde los medios digitales nos abre las puertas para trabajar en las fronteras, con y desde las diferencias. Sentimos que otro gran destello es ese descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos unos a otros, de vernos a través de una pantalla y compartir lo que estamos viviendo, compartir lo que estamos sintiendo. Es ahí donde vamos creciendo y fortaleciendo una experiencia de fraternidad, de solidaridad. Y en donde se fortalece ese modelo de comunidad, desde una nueva visión, desde un nuevo significado, pero una comunidad que no pierde la esencia, que es el encuentro con la persona, el conocimiento y reconocimiento del otro, de sus valores, de sus servicios, de sus carismas. Y en donde sobre todo es importante que nosotros empecemos a hacer un equilibrio entre tradición y novedad, entre persona y comunidad, entre acción y contemplación, entre evangelización y servicio. Otro de los grandes destellos es que se van creando y forjando nuevos modelos de liderazgo. Y el Papa Francisco en el año 2018 nos invitó a abrazar el futuro con esperanza y conocer las dificultades que enfrenta la vida consagrada. Y desde ahí también nos hizo una invitación a configurar estos nuevos liderazgos desde una autenticidad. Corremos el riesgo en las redes sociales de perder lo que realmente somos. En algunas ocasiones mostramos identidades falsas, mostramos cualidades diferentes a las que hacemos, no presentamos realmente nuestro quehacer apostólico. Entonces ahí donde nos dicen, mire, estos nuevos liderazgos que se están configurando deben tener un trabajo desde la autenticidad. Y una autenticidad que tiene que también, o que se fortalece desde una participación activa y colaborativa. Dejamos de autorreferenciarnos para dar a conocer una comunidad, para dar a conocer un grupo, para dar a conocer comisiones. Y desde ahí en donde nos dice que también nosotros necesitamos fortalecer esa participación activa, colaborativa en la construcción de contenidos, en la construcción de conocimiento, en ese compartir diario. Y miren lo que hemos visto en este curso, no hemos tenido solo 1 o 2 conferencistas, hemos tenido más de 10 conferencistas, de 10 personas, unos de vida religiosa, otros que son laicos, otros que son muy profesionales en su quehacer, también sacerdotes, que los que han venido es a compartir el conocimiento, a decir que también podemos crear en conjunto y que a medida que vamos compartiendo, vamos enriqueciendo. Nuestros nuevos liderazgos entonces se fortalecen desde una verdadera autenticidad, desde una participación activa y colaborativa y desde el fortalecimiento de microcomunidades o tribus digitales. ¿Qué es esto de microcomunidades y tribus digitales? Son nuevas dinámicas comunicativas que nos permiten formarnos. Son diferentes grupos que se van creando por intereses, por creencias, por identidades similares. Y estas comunidades nos pueden ayudar a trascender las fronteras,
las culturas, los mismos espacios, porque este mundo digital ya nos permite estar conectados y compartir. Ejemplo, este encuentro, que en este momento estamos todos los que de cierta manera estamos incursionando en temas de comunicación. En otros espacios los vemos en los webinars de la CLAR, que se reúnen las comisiones y empiezan a invitar o para temas netamente de ecología o para temas de sinodalidad, y quienes están interesados en estos temas o están trabajando en esos frentes se unen también para un intercambio de saberes. Entonces eso es la microcomunidad y las tribus digitales. En estos destellos que les estoy compartiendo, también nosotros podemos ver que vamos avanzando en ese consumo de información, y es en donde tenemos también una gran tarea, y es empezar a discernir qué es lo que estamos consultando y cuánto es el tiempo que le estamos gastando a esto. Y más que consumir es que estamos creando, que estamos recreando, que estamos compartiendo. Y esto nosotros lo fortalecemos desde esa multiplicidad de identidades, de perfiles, de realidades carismáticas que se van cruzando para lograr entre todos nosotros un trabajo realmente colaborativo y auténtico. Desde aquí nosotros podemos ver que entonces esta gran tarea que nos hemos trazado de ir cerrando este encuentro con comunicación, identidad y nuevos comportamientos nos hacen una invitación también clave, y creo que es el gran desafío al cual realmente nosotros debemos apostar y debemos empezar a ver cómo podemos trabajar. Y es que nos encontramos en un momento acelerado de información, de necesidad de conectarnos, de necesidad de innovar, de aprender cómo podemos nosotros realmente interactuar en estos medios. Y desde hace varios años nos están planteando un gran desafío en todo esto, y es la desconexión. Desconectarnos para volvernos a conectar. Hasta dónde nosotros y nosotras, desde nuestro trabajo cotidiano, de cómo a través de estos medios damos a conocer nuestros apostolados, damos a conocer nuestras instituciones, vemos que es necesario tener algunos espacios para desconectarnos. Pero desconectarnos, ¿para qué? Para hacer una evaluación de cómo estamos, cómo nos cuidamos, cómo estamos en esos encuentros personales de tú a tú, cómo realmente se está fortaleciendo o quizás estamos flaqueando en la vida comunitaria. Y sobre todo para pensar en esta desconexión de cómo está esa conexión con Dios, cómo está nuestro proyecto de vida personal. Finalizo compartiendo la comunicación digital. Nos está invitando a valorar los espacios en el comedor para quitar también a veces tanta tecnología y degustar, no solo de una sana alimentación, sino de un diálogo fraterno alrededor de un café, de una aromática, quizás de un chocolate. También nos está invitando a sacar espacios para encontrarnos con la naturaleza, para respirar, para apreciar el aire puro, los colores de las flores, las montañas, y desde ahí reflexionar en cómo podemos seguir incursionando en estos espacios virtuales. De esta forma nosotros podemos conectarnos, podemos recrear la comunicación digital de una manera reflexiva, creativa y responsable, sin olvidar que los medios digitales apuntan a la finalidad de nuestra consagración, de compartir nuestra misión a través del testimonio de vida. Creo que con esto puedo finalizar y decirles que son muchos los retos que tenemos y a los que nos estamos enfrentando. Voy a compartir un mensaje del Papa, en donde desde hace algunos años también nos invita a posicionarnos directamente en la cultura digital desde las redes sociales. Internet es un don de Dios, pero también es una gran responsabilidad. La comunicación
sus lugares, sus instrumentos, han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Pidamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Finalizo lo siguiente. Estamos viviendo un tiempo de gracia. En nuestras manos está abrir el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Diana, porque nos amplías un poco y nos recuerdas el papel importante que tenemos como religiosos y cómo nosotros podemos afrontar y seguir comunicando y seguir haciendo salir, como nos decía Monseñor Lucio también, ser misioneros digitales. Y quizás a veces, repito una de sus palabras, a veces podemos perder nuestra identidad en las redes sociales. Y conviene balancear y preguntarnos de nuevo cómo colocar la tradición y la novedad conjunta para que el camino se pueda hacer y para que juntos podamos evangelizar y ser misioneros también en las redes, como un espacio que ya lo escuchábamos, que necesitamos romper estas fronteras. Muchas gracias, hermana Diana. Y bueno, creo que le daré paso a mi compañero Davis para que nos motive un espacio rico de conversatorio con señor Lucio y también con la hermana Diana. Tenemos seguramente muchas preguntas, queremos hablar, queremos contar también nuestros desafíos. Pues ha llegado el momento de conversatorio. Quienes deseen y puedan en sus posibilidades encender sus cámaras para que conversemos, charlemos. Aquí un momento muy breve. Pueden por favor levantar sus manos y sobre todo interactuar con estos presentadores, con la Monseñor Lucio, pueden hacer sus preguntas también en el chat o a viva voz levantando su mano. Así que damos la palabra a ustedes para que puedan hacer sus preguntas o contarnos sus experiencias o contarnos sus desafíos. Bueno, tienen ustedes entonces la palabra. Bueno, pues en el chat muchas están agradeciendo la intervención de la hermana de la hermana Daniela, de la hermana Diana y de Monseñor Lucio, que ha sido una reflexión rica, profunda y que sin duda quedan caminos abiertos para seguir caminando y para construir. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo, que quiera preguntar? Aprovechen la presencia de Monseñor Lucio, de la hermana Diana para hacer sus preguntas. A viva voz, levantan la mano o a través del chat. Hermana María Bafundo, tienen la palabra. Sí, yo trataba de unir ahora acá lo que había escuchado la primera parte de Monseñor Lucio y de la hermana Diana. Y me había quedado con esto dentro de este desafío misionero, ¿no? Que formaba parte este pasar, ¿no? De lo tecnológico al querigma, y esa pregunta, ¿no? Que estaba ahí, a ver, yo la copié aquí la pregunta, que nos hacía en primera instancia, ¿no? Monseñor Lucio, ¿no? Pero yo intentaba ver en esto que habíamos estado trabajando, que es muy difícil dejar o no pensar en lo tecnológico como instrumento,
porque es normalmente así como se ve dentro de la iglesia. Y todos lo vemos, ¿no? Yo pensaba en mis hermanas dentro de mi congregación, en el cuando compartimos y demás, y todo siempre es lo primero que nos surge, ¿no? Entonces, qué difícil que es educarnos nosotros para ayudar también a que todos nos eduquemos en esto que realmente, ¿no? Este ser misionero, este llamado misionero, se nos amplía con esto de mundo digital, con esta experiencia, se nos amplía y tal cual nos decía la hermana Diana, ¿no? El desafío ese de pensar la fe en estos tiempos de red, ¿no? Qué difícil. Yo, bueno, no puedo todavía hacer esa conexión, ¿no? Pero la siento así, ¿no? Que es difícil. Porque estamos, no solo es una conversión de cada uno de nosotros en este camino, sino que siento que es una conversión que va más allá de nosotros y que no sé si podemos hacerlo también. Eso. Qué linda Gracias. reflexión, hermana Susana. Muy lindo lo que dijo. Yo creo que, perdón si me metí a responder, pero me emocionó mucho su intervención, ¿no? Es muy lindo lo que dijo, porque lo que dijo es el interrogante de su corazón, que ojalá sea el interrogante de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo hacer, cómo abrir, cómo salir? Porque ya ponerse el interrogante es ya ponerse en camino, ¿no? Y es un gran desafío. Y por eso decía esa frase, ¿no? Estamos escribiendo la primer página, ¿no? Del capítulo de la misión, un nuevo capítulo de la misión de la iglesia, que es la misión digital, pero es la primera página. Entonces es bueno que no sepamos, así aprendemos. Gracias, hermana Susana. Yo quiero complementar algo y es, hermana Susana, eso mismo yo lo viví por mucho tiempo y lo sigo viviendo. En el 2016 me replanteé muchas cosas porque dije, oiga, me estoy quedando solo en lo instrumental y me di cuenta en algo y es, en la medida que lo logremos integrar a nuestro apostolado y a nuestra misión congregacional, empieza a tener mayor sentido. En la medida que quizás se logre sacar algunos espacios para trabajar con otras hermanas, hermanos, con colaboradores laicos, en cómo le enseñamos a otros utilizar estos medios, vamos como que impregnándonos del verdadero sentido del encuentro. De pronto, a veces lo que dejamos de lado es, oiga, yo como esto lo voy integrando. Si yo estoy trabajando con niños, yo como a ellos también les enseño quizás a hacer una actividad, una tarea a través de un video. ¿Y cómo les enseño a grabar un video? Si estoy trabajando con jóvenes, yo les digo, oiga, yo quiero es un mensaje, me lo van a hacer llegar por un TikTok, pero les voy dando las pautas y les digo, es esto. Si estoy trabajando con comunidades afro, en mi caso, entonces, ¿cómo yo me siento a escucharlas y a decir a ellas mismas, narren sus historias, cuenten, escriban? Es eso en donde a veces uno tiene que ir dando ese paso y uno se llena de muchos miedos porque dice, ¿seré capaz? Pero si empezamos a trabajar con otros hermanos y hermanas que están en estas mismas inquietudes y en este mismo aprendizaje, lo logramos. Gracias, hermana Diana. Bueno, era la hermana María la que nos estaba hablando hace un rato. Ahora sí damos la palabra a la hermana Susana, ¿no? En Argentina. Perdón, perdón, hermana María. Bueno, pero ya entendió que No, era para usted la respuesta. nos queremos mucho con María y trabajamos juntas, pero en la Confru, pero bueno, la mía es muy específica en realidad y es una inquietud que tengo desde hace muchísimo tiempo, bueno, que también ya conocen, por ejemplo, Diana, que es, Padre Lucio, el tema de nuestros hermanos y hermanas que habitan involuntariamente la calle y la necesidad de ellos, de la comunicación, de ser y hacer comunidad. Yo estuve compartiendo el año pasado, todo el 2023, distintas experiencias justamente relacionadas con nuestros hermanos y hermanas que habitan la calle involuntariamente, ¿no? O sea, que
les ha tocado vivir esta realidad. Entonces, bueno, esto, ¿no? O sea, saber, y bueno, y la constatación que hice es que un 95-98% de hermanos con los que he estado relacionándome a lo largo de todo el año tienen celular, no solo tienen celular, hacen uso como un medio de hacer y de ser comunidad. Cuando se dice cómo una persona que está en la calle, es que es su manera de comunicarse, ¿no? Entonces, ¿qué iniciativas? O sea, mi inquietud es que pueda surgir alguna iniciativa desde esta comunidad iglesia o desde estas comunidades de vida religiosa, ¿no? Para hacer comunidad con ellos, o sea, cómo hacer. Esto me surgió desde el año pasado mientras hacía justamente el curso del Dicasterio para la Comunicación, ¿no? Del proyecto Pentecoste. Y lo estuve hablando con David, con Diana, con otros más. Por eso es que lo comparto. Re lindo lo que dice hermana Susana, porque, mire, más allá de lo que se puede hacer o no se puede hacer, yo lo que le digo es que usted dio en la tecla de qué significa pasar de instrumento a cultura, ¿no? Y pasar a entender la realidad digital como espacio, porque es exactamente eso. Ellos que tienen necesidad viven el digital como un espacio. Esto no es un instrumento, esto no es un aparato, esto es lo que le permite a ellos entrar en un espacio donde están nosotros y hacer comunidad. Tener una pertenencia, tener una identidad, ser escuchados por alguien. O sea, esto no existe. Esta es la puertita para entrar en el lugar donde pueden estar con otros. Eso es lo que usted dijo es importantísimo, porque es la llave exactamente que abre a la comprensión. ¿Por qué le digo esto? Porque a partir de lo que usted dice, esto acá es la puertita donde yo entro, yo ahora me encuentro en un espacio donde también están ellos. Ahora yo puedo diseñar cualquier cosa, porque es espacio. Y lo mismo que usted hace con estos hermanos en el espacio, ¿no? Que él charla, que se sienta un ratito, que cualquier cosa, es ese espacio. O sea, la creatividad le viene cuando usted comprendió exactamente de que ellos no están mandando un mensajito. Ellos entraron en un espacio para relacionarse, para tener un sentido, para sentirse acompañados, para poder compartir algo, para tener una identidad, ¿no? Se sienten una identidad con la comunidad que está ahí. Siéntese en esa comunidad, ponga el banquito, ponga una silla en esa comunidad y empiece a charlar con ellos, porque les va a hacer un bien enorme, porque está en un espacio, no está usando un instrumento. Exactamente eso. Mire, le agradezco lo que dijo, porque condensó en su ejemplo todo lo que quise decir. Gracias. Gracias, gracias, Padre. Hay una Yo, metodología. perdón, hermana Diana. Yo los saludo porque tengo misa en este momento, así que gracias de Gracias. corazón. Dios los bendiga y todos unidos en la oración y en la misión. Gracias, Gracias. Y seguimos Diana. también conectados junto con él Gracias. con los proyectos del Dicasterio para las Comunicaciones. Gracias, Monseñor Lucio, por acompañarnos. Chao, gente. Hermana Bendiciones. Susana, hay una metodología llamada itinerarios de escucha. Y como nos decía Monseñor Lucio, es que antes del mundo digital están los espacios de escucha. ¿Qué consiste esta metodología? Que nos acercamos a diferentes grupos que no han podido incursionar en el mundo digital a escucharlos. Después de escucharlos, los invitamos a que nos cuenten sus historias, sus testimonios y nosotros mismos las vamos transcribiendo. En otro encuentro les leemos todo y decimos que si hay que completar algo. Ellos nos completan, incluso a veces con otros compañeros de la misma realidad nos completan y después los invitamos a que si quieren que les grabemos esa historia. Algunos los aceptan, los grabamos y los empezamos a compartir en la creación de comunidades de WhatsApp. Y a partir de ahí vamos sacando una preguntita. Y esa preguntita nos va retroalimentando y en la medida que ellos mismos van sintiendo que realmente son sus historias, que son sus voces, que son sus rostros, se sienten cada vez más comprometidos.
Y eso es lo que nos ayuda realmente en estos medios a pasar a ese mundo virtual con significado. Gracias, hermana. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Gracias, hermana Diana, hermana Susana, por tu pregunta, que pasa igual, lo que decía Diana, lo podemos aplicar en la pastoral con migrantes, en la pastoral con los pueblos indígenas, en la pastoral familiar, en la pastoral social, bueno, en tantos espacios de inserción en donde trabajamos como vida religiosa del continente. Antes de dar la palabra a Paz en Argentina, vamos a leer una pregunta que nos hacen desde México en Facebook, desde Querétaro. Las hermanas Marcelinas nos dicen que es verdad que el desafío del uso de las redes sociales hoy por hoy no podemos estar al margen, pero también es una realidad que la exageración del uso del celular en la vida religiosa ha traído muchas complicaciones en la vida relacional y fraterna. Ya no alcanzamos a dialogar con calidad. En pantalla somos una y en la realidad sale otra. Y la pregunta es, cuando un joven ingresa a la formación, ¿cómo educarnos para educar? Es un trabajo muy duro, pero yo siento que el gran desafío hoy es que tenemos que incluir en las ratio formaciones de nuestras congregaciones el componente de comunicación y comunicación digital. Solo en la medida que nosotros aprendamos qué es esto, nos relacionemos con los instrumentos, pero les enseñemos a nuestros jóvenes a que esos instrumentos tienen una finalidad, es donde nosotros vamos a poder ir venciendo todo esto. Punto 1. Punto 2. También hay que fortalecer eso que yo les decía, la desconexión. Es una nueva tendencia en donde nos están diciendo incluso que están creando lugares turísticos totalmente desconectados, en donde hasta no entiendo cómo logran bloquear las señales de internet, de celular y de televisión, y en donde nos están enseñando obligatoriamente a que nos regalemos un fin de semana para apreciar el valor de la naturaleza, el valor del encuentro del otro. Entonces, esto lo tomo, ¿por qué? Porque así como en las ratios formaciones tenemos que ir incluyendo esa temática de comunicación y de capacitación en estos medios, también tenemos desde la formación inicial que fortalecer esos espacios con el medio ambiente, de desconexión, pero no como una obligación. Yo recuerdo cuando inicié nos decían, Cuaresma, vamos a quitar, no había todavía celular, vamos a quitar las llamadas telefónicas. No es entre todos cómo vamos a ser conscientes de qué tenemos que desconectarnos en ciertos espacios y cómo vamos a darle más importancia a esos encuentros, a esas relaciones. Entonces son como los dos tips que yo puedo dar, incluir esta temática en las ratios formaciones y lo segundo, desde formación inicial, sacar estos espacios de desconexión con sentido y con una reflexión profunda. Muchas gracias, hermana Diana. Entonces, todas las casas que tengamos lejanas en nuestras congregaciones, fuera de la ciudad, por favor, no las vendan, no las vendan. Queda como un espacio para la desconexión, ¿no? Qué curioso que hace un tiempito, no tanto, nos invitaban a conectarnos, nos invita a la sociedad a conectarnos y ahora lo contrario, ¿no? Conectarnos, pero también desconectarnos. Voy a dar la palabra a Paz, que desde Argentina también nos quiere hacer una pregunta. Bueno, antes que nada, muchas gracias, es muy interesante. Y bueno, podemos como debatir un montón de cosas. Muchas veces el estar conectados nos hace desconectar también, ¿no? Bueno, lo tiro así, pero bueno, me parece que también para poder inculturarnos tenemos que conocer esa nueva cultura, ¿no? Y me parece que aún a mí me pasa con 35 años que yo siento que esa cultura digital, esta cultura digital, aún no la conozco. Entonces me parece que esto que ustedes plantean desde la escucha es lo principal para poder conocer. A veces me parece que nos perdemos mucho tiempo en ver de qué manera poder llegar al diálogo y que se produzca una cierta comunicación cuando en realidad esto nuevo me parece que nos está regalando ver de qué manera dialogar con un nuevo modo de hablar
que creo que en eso también está la red, ¿no? Em, y creo que también nos regala mucho esto de la creatividad, ¿no? Porque cada carisma tiene su propio modo también de anunciar este Dios de la vida, ¿no? Entonces, bueno, me parece un hermoso desafío y muchas gracias lo que nos han compartido, que creo que una de las principales discusiones es cuánto tiempo te lleva y no es un consumismo, sino también lo podemos decir desde, bueno, un modo de misionar, ¿no? Eh, no quita el ir a casa, pero sí creo que es un medio donde podemos llegar a muchos lugares también, ¿no? Bueno, un poco eso, ¿no? De cómo dejarnos empapar por el nuevo lenguaje para también ir descubriendo este nuevo diálogo, ¿no? Paz, muchas gracias. Incluso yo ayer que estaba preparando esta intervención de hoy, me dio mucha alegría ver que los documentos del 2014, de 2012, lo que hoy nos plantea como oportunidades eran los grandes temores. Porque nos planteaban el gran temor que nos íbamos a volver una comunidad, unos seres individuales, que íbamos a perder la espiritualidad, que este afán de conexión como que nos iba a descentrar realmente lo que es la vida consagrada. Y yo miraba después de 5 o 6 años, al contrario, son grandes oportunidades, pero que es cierto, es necesario que nosotros sigamos en constante formación porque es que todos los días sale algo diferente en el mundo digital. Y no solo eso, las nuevas generaciones son totalmente diferentes a nosotros. Entonces uno empieza a replantear, ¿y será que mi lenguaje, mi manera de llegar incluso a través de una pieza, de un post, es el adecuado? Hoy ya nos hablan de muchos públicos, antes hablábamos de uno. ¿Sí? Y esa es la apuesta realmente, y lo hemos hablado en la comisión, debemos seguir generando como estos encuentros, estos cursos, que listo, que salen de la Claro, que salen de las diferentes conferencias, pero lo importante es que entre todos vayamos contribuyendo a este aprendizaje diario y constante, porque para nosotros sigue siendo una novedad. Gracias, Paz, por esta pregunta. Nos queda una final, hermana Diana, específicamente para ti, que hacen a través de Facebook, y nos preguntaban que cómo se puede adquirir la metodología de la escucha. ¿Cuál es el primer paso? Lo primero, yo la empecé a conocer un poco por la Comisión de la Verdad en Colombia. Si ustedes digitan Google, en Google, itinerarios de escucha, es de un profesor de la Universidad de los Andes y ahí viene una cartilla. Pero también y hay 2 cartillas, mentiras, sobre itinerarios de escucha. Yo también les puedo compartir algunos documentos a Davis para que nos los suba al curso. Y hace poco me di cuenta que en Brasil tienen esta metodología muy fuerte desde lo que se llama el trabajo de alfabetización de Paulo Freire, en donde utilizan exactamente los mismos pasos: la escucha, palabras generadoras, reflexión y una conclusión itinerante. Yo les tengo esos documentos, pero también los pueden buscar así por internet. Itinerarios de escucha. Pueden colocar itinerarios de escucha, Comisión de la Verdad en Colombia. Gracias, hermana Diana, y a todas las que participaron, todas, porque fueron todas mujeres las que incluso en Facebook han participado de ese conversatorio. Estamos llegando ya al final de nuestro webinar. Nos queda antes presentar un breve diagnóstico que estamos realizando como comisión para seguir viendo las debilidades, las fortalezas, qué oportunidades tenemos como vía religiosa en la evangelización en el continente digital. Y para este trabajo, que es muy corto y con el que finalizaremos este webinar y la sesión del curso de hoy, mi compañero Luis Mario nos va a animar este espacio. Bueno, pues muchas gracias por estas participaciones, como ya lo decía Fernando y también como lo mencionábamos señor Lucio y Diana. Creo que nos queda un panorama amplio con algunos desafíos y unas perspectivas desde donde nosotros podemos, como trabajadores para la vida religiosa, pero también como religiosos, pensar y buscar caminos que nos ayuden a entender y comprender mejor el camino de la comunicación,
para poder posicionarnos y verlo como un espacio de misión. Por eso nosotros, como bien lo mencionaba Fernando al principio, como un insumo propio del curso, queremos enviar al Dicasterio para las Comunicaciones un pequeño diagnóstico de la comunicación, de cómo nosotros, como vida religiosa, como trabajadores para la vida religiosa, como trabajadores para la iglesia, comprendemos y vemos la comunicación en nuestro continente. Por eso nosotros les queremos invitar a ustedes a que conjuntamente realicemos un pequeño diagnóstico a partir de la matriz DOFA o FADO, en portugués es WUSHI, que nos permitirá identificar cuáles son estas oportunidades, cuáles son estas amenazas, cuáles son estos desafíos, cuáles son estas fortalezas que tenemos a nivel de comunicación hoy en nuestro continente a partir de la realidad de aquello que vivimos nosotros como vida religiosa, como trabajadores para la iglesia. En el chat enseguida Davis nos hará el favor de compartir el link. Es una encuesta para que juntos, por favor, lo realicemos, demos algunas de nuestras apreciaciones y también si hay alguno aquí en la sala que quisiera de forma breve también darnos algunas de estas apreciaciones, pues sería muy bueno también poderlos escuchar. Y para todos aquellos que nos acompañan también por las redes sociales, nos pueden dejar nos pueden dejar sus comentarios a través del chat de las redes sociales, que también los tendremos en cuenta para poderlos colocar dentro de este pequeño documento. Entonces, repito, es colocar algunos elementos que nosotros identificamos como debilidades, otros como oportunidades, otros como fortalezas y otros como amenazas. Si alguno de los que están aquí quisiera de pronto decir, hacer alguna mención sobre algunos de estos ítems que estamos señalando, puede levantar la mano y de pronto empezar un pequeño conversatorio ya para ir concluyendo este espacio. Sí, una pregunta. Para poder acceder al formulario, como están poniendo en el chat, te pide permiso. ¿Esto hay que completarlo ahora o...? Ya hemos dejado el formulario de forma libre. Si quiere, refresca la página. Identifica, porque ya hemos dejado el formulario activo para todos. Bien, pues es muy valioso que todos podamos hacer este aporte porque es también una forma sinodal de sumar nuestra voz, de sumarnos a la reflexión comunicativa y pues bueno, esperamos que todos podamos hacer un pequeño aporte a esta reflexión y a este camino conjunto de la comunicación de la vida religiosa en el continente de América Latina y el Caribe. Gracias, Luis. Hemos dejado ya el formulario habilitado. No necesariamente tienen que hacerlo ahora, pueden hacerlo después en comunidad. Lo ideal es que sí nos ayuden, ¿no? Para tener juntos, como decía Luis Mario, un aporte concreto, ¿no? Las debilidades de la comunicación en la vida religiosa, la comunicación digital, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Nuestro equipo de trabajo de la CLAR, la comisión, hará la síntesis que después compartirá con todos ustedes y que enviaremos como aporte al Dicasterio para las Comunicaciones para la segunda sesión del Sínodo de Sinodalidad, que está próxima a iniciar ahora en octubre en Roma, y también para el Jubileo del Mundo de las Comunicaciones, que iniciaremos en enero del año 2025. El tiempo para hacer este diagnóstico, este pequeño formulario, vamos a dar casi que hasta el final del mes, hasta el 30 de septiembre,
para que tanto los que están participando del curso de comunicación y cualquiera, porque vamos a publicar también, haremos un post para notificar que estamos realizando este diagnóstico para que cualquiera pueda colocar su voz frente a este tema a través de este formulario. Agradecemos de nuevo a la Comisión de Comunicaciones, Cultura Digital de la CLAR por ese espacio de webinar que ha sido abierto. Ha entrado mucha gente que nos ha encontrado por las redes sociales, personas que ustedes han invitado de sus comunidades locales, de sus provincias, de las congregaciones, de las conferencias nacionales de religiosos. Y bueno, nos queda una sesión más para quienes están participando del curso de comunicación. Nos vemos la próxima semana para la clausura, el 25 de septiembre a las 9 de la mañana, hora de Colombia. Tendremos una feria de presentaciones de proyectos de comunicación en donde ustedes más adelante pueden vincularse. Por ejemplo, anticipamos el proyecto de Global Sister Report que la hermana Helga ha escrito en el chat, y contar también en qué otros espacios de formación, de interacción, de toma de decisiones, podemos vincularnos como comunicadores religiosos o laicos de nuestro continente, América Latina y el Caribe. Así que gracias a todos por estar. Nos vemos los que están en el curso de comunicación la próxima semana para nuestra última sesión. Muchas gracias y buen resto de jornada para todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias, que estén bien. Muchísimas gracias. Gracias, muy chévere.